Querido Brustein, qué gusto escucharte. Bueno, te escuchamos con mucha atención porque sigue revuelta la política, hay muchos rumores de cambios, cosas que pueden pasar. Pero vos sabés que bueno, eso podemos hablar, pero lo estuve escuchando mucho al CEO de Singenta, que la entrevista que hiciste, y también me pareció muy interesante y me quedé reflexionando, dando vueltas alrededor de algunas cosas. Hay una cosa que me pareció interesante, cuando él dice que no es un tema especulativo ni político lo que motiva a los productores a sentarse sobre las cosechas, sino que es un acto normal en un comerciante, digamos, que elige vender su producto cuando le resulta más conveniente, o en el caso, o al revés, digamos, cuando cuando defiende el precio del producto. Me pareció interesante, y uno pensaría que ojalá fuera así siempre, ¿no? Y creo que hasta puede ser cierto para un sector, no sé, la verdad que para mí me resulta muy difícil evaluar cuánto de los 100.000 productores que hacía referencia responden o actúan con esa motivación. Estás tocando un punto central, Luis. Vos sabés que esta mañana hablábamos con Pedro Peretti, que está muy enojado, productor agropecuario. Iba a eso. Pero te quería decir, porque hay una cosa que para mí es clara. Los directivos de las organizaciones de la mesa de enlace, es muy claro que tenían motivaciones políticas y especulativas relacionadas a lo político, ¿no? Que desgaste a un gobierno y para favorecer a la fuerza política con la que ellos... Sí, la mesa del Este es una mesa de campaña de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, exactamente. O sea, ese sector no lo podemos incluir en la definición que planteaba... Bueno, ese sector que de alguna manera estuvo bien representado en el acto que hicieron en Gualeguaychú cuando cortaron las rutas ahí, ¿no? Que ahí no se puede hablar de que hubo solamente una actitud de resguardar mi propiedad frente a la inestabilidad del mercado, sino que ahí hubo en los discursos, en la forma en que se expresaron, en la forma violenta en que se expresaban, hubo una actitud muy clara de especulación y de interés político que no se puede equiparar así a las motivaciones que estaba planteando este CEO. Pero sí creo que en todo lo demás es cierto que pueda existir esa motivación. Lo de Peretti, vos sabés que lo estaba viendo. Y es cierto, el pequeño productor no tiene resto para guardar una parte de la producción y sentarse encima de ella, esperando que haya mejores precios. Él está obligado, produce y tiene que rendir la cosecha rápido, porque necesita ese capital para recomponer y además para el gasto en su vida cotidiana. Con lo cual, ese productor ya rindió en los primeros meses del año, y ahora los que van a recibir un precio más alto, favorecidos por esta situación, quedan afuera los pequeños productores, con lo cual se hace una diferenciación que sí es correcto la bronca que planteaba Peretti en ese sentido, ¿no? Esa es una crítica que yo creo que es muy correcta y que tiene que ver con el manejo concreto de una área que Peretti conoce muy bien. Siguiendo con el hilo del pensamiento del comercio, digamos, tomando la motivación esa, digamos, como la motivación central o sobre la cual tendría que trabajar un proyecto económico, un modelo económico que los tome en cuenta, los involucre en ese sentido. Cuando él hablaba ponía énfasis mucho en que el peso no tiene valor de referencia, y sino que el valor de referencia entonces tiene que ser el dólar, con lo cual se genera un país con dos realidades, ¿no? Un país que gana en dólares y un país que gana en pesos y gasta en pesos, que somos la mayoría, y un país que gasta en pesos y gana en dólares, ¿no? Que sería el exportador, o que sería este sector. Esto es la imagen del famoso carácter bimonetario de la economía que se viene planteando.
que esta es una economía donde si querés hacer un plan económico tenés que tomar en cuenta este aspecto bimonetario del país, que quiere decir que en el país circula tanto el peso como el dólar. Entonces vos podés hacer dos cosas: podés dolarizar la economía, con lo cual los costos internos se te van al diablo, y muchos de estos productores, ni siquiera los medianos o los más o menos grandes, podrían exportar, tendrían capacidad para exportar, porque los costos internos serían altísimos. Y la otra posibilidad es tener tu propia política monetaria, pero en este caso tiene que ser bimonetaria. ¿Y cómo haces? Con el peso, bueno, vos la tenés clara, porque tenés la Casa de la Moneda, que fabrica los pesos según una ecuación que te mantenga estable tu macro, ¿no? Que no te genere, que eso no se pase, digamos, de rosca. Pero tenés una herramienta para controlar, una herramienta monetaria para controlar ese aspecto de la política económica. Ahora, ¿cómo haces? Si vos no tenés la fábrica, la Casa de la Moneda de dólares, en una economía donde circula el dólar, ¿cómo haces para obtener los dólares para que circulen sin que te afecte la macroeconomía? ¿Tu fábrica de dólares cuál es? Acá, en esta economía bimonetaria. Sí, es la exportación. Uh-huh. Y entonces, si vos tenés una economía bimonetaria que se asienta fundamentalmente sobre algo que nos diferencia del resto del planeta, que eso se llama ventajas comparativas, que es la riqueza del suelo de la tierra argentina, y la mayor parte de tus exportaciones la constituye vienen de ese sector. Y bueno, tenés una economía bimonetaria donde todo el mundo se acostumbra a manejarse con dos monedas, y bueno, en un momento el Estado tiene que tomar medidas de tipo estructural con relación también a la obtención de los dólares. Eso me parece que cuando se habla de economía bimonetaria te obliga a pensar en cómo obtener tus dólares y cómo el Estado tiene que tomar medidas para obtener esos dólares. Y los mismos exportadores tienen que pensar en eso si coinciden en esta definición de una economía bimonetaria. Y tienen que tener cuidado, porque de las dos opciones, o sea, una que sea la intervención estatal de alguna manera que los afecte lo menos posible, por supuesto, pero que de alguna manera el Estado tenga algún tipo de control, es esa una opción, o la otra opción es dolarizar, cuando se hizo el 1 a 1 y se fundieron un montón de productores, como vos decías, ¿no? Entonces quedan esas dos alternativas. El otro punto que me puso ahora, se naturaliza que el productor, incluso en la motivación menos intoxicada por la especulación o por la política, el productor se siente sobre la cosecha y no la rinda. Pero cuando el trabajador, que lo único que tiene como para vender es su capacidad, su fuerza de trabajo, hace una huelga, le empiezan a decir que toma de rehén al país, o le empiezan a decir que es un delito y que hay que, o cuando el piquetero corta la ruta para reclamar trabajo, ¿no? Cuando en la producción de un país, en el capitalismo, bueno, tiene esas dos componentes, ¿no? Me parece que en esta discusión y en este punto de crisis tan difícil de resolver, yo que no soy economista, me parece que salen a relucir aspectos que tienen que ver con la economía del país y que no se terminan de discutir, y que realmente, si se trata de una economía bimonetaria, el Estado en algún momento tendrá que tomar alguna medida y los productores tendrán que aceptarla, porque la otra medida es la de dolarizar y al diablo, ¿no? Y eso tendrá que llegarse a un punto. Va a tener que empezar a haber una negociación que tenga que estar relacionado con eso. Por eso, cuando se habla de retenciones,
no se trata de un castigo, sino que de alguna manera las restricciones aparecieron acá y en todo el mundo, de alguna manera porque este fenómeno se produce en casi todos los países que tienen este tipo de exportaciones, ¿no? Y yo lo que creo es que el exportador, o sea, el productor agropecuario también, no solamente el que exporta, sino el que resulta afectado también por estos mecanismos económicos, tienen que sentarse y pensar en este efecto también, en algo que a ellos no les genere pérdida, por supuesto, que también les genere ganancia y les permita vivir vivir bien, por supuesto, ¿no? Pero que en algún momento van a tener que aceptar sentarse va a llegar una encrucijada en que ellos se tengan que sentar a discutir este tipo de situaciones. Bien, Luis, veremos cómo transcurre esa historia, que en algún punto es la historia de la Argentina, no de este momento solamente. Totalmente, exactamente, es así. Te mandamos un abrazo grande, feliz cumpleaños con atraso. Sí, bueno, muchas gracias. Te mandamos ayer un abrazo.